Ciudadanas y ciudadanos senadores, en el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General. Ciudadano presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores, quien suscribe coordinador del grupo parlamentario del PRD en esta legislatura, con fundamento en los artículos correspondientes de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos y argumentos. Y quiero informar a los señores y señoras senadores que no voy a utilizar mi tiempo en esa tribuna para una larga disquisición sobre la exposición de motivos, sino tratar de explicar de qué se trata. Porque esta iniciativa que estamos presentando tiene que ver con el gobierno del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el clima político que vive el país y también, cómo obviarlo, con lamentables acontecimientos conocidos apenas hoy por la mañana. Quienes somos lectores de noticias saben a qué me refiero, porque está en la Radio Nacional audios de conversaciones y está en la prensa nacional textos de conversaciones que hoy por hoy nos avergüenzan a todos, independientemente de a qué partido político le avergüence más. ¿Cuál es el tema? El país no sale todavía de una crisis política derivada de la elección presidencial. Todos somos conscientes de que esta 60ª legislatura comienza sus actividades en medio de un clima de confrontación que tiene muchos frentes, pero que las cámaras del Congreso de la Unión, afortunadamente para el país, lograron instalarse en tiempo y forma, iniciaron sus actividades y estamos a 11 días de haber empezado nuestra actividad en el esfuerzo de la conformación de las instancias de gobierno del Congreso, de las comisiones respectivas y de la agenda del presente año. Pero aquí, lo han dicho varios senadores en el punto anterior, nadie tiene mayoría por sí mismo. Es un mandato de las urnas, más allá de la valoración del proceso electoral. Aquí nadie tiene mayoría absoluta. Solo las alianzas parlamentarias permitirán la conformación de mayorías en temas fundamentales para el país y pronto lo empezaremos a ver. Pero resulta que las urnas dieron una conformación diferenciada a las cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, nuestra colegisladora, la primera minoría es el PAN, la segunda minoría es el PRD, la tercera minoría es el PRI y vienen varias fuerzas parlamentarias más. En el Senado de la República, por las diversas vías por las que se compone esta Cámara Alta, la de mayoría, la de primera minoría y la de lista nacional, se configuró una composición de las fuerzas políticas en el que el Partido Acción Nacional es la primera minoría, pero aquí el PRI es la segunda minoría. Y el PRD, que en la Cámara Baja es segunda fuerza en importancia, aquí somos la tercera fuerza en importancia. Nadie discute eso. Está calificado el tema, cada quien tiene valoraciones al respecto, pero todo el mundo entendemos que así está configurada el Senado de la República. Hace 15 días más o menos, quizá un poco más, la Coalición por el Bien de Todos, el PRD, el PT y Convergencia, tomamos una decisión que no es menor, aunque en medio de la disputa
pública pudo no haberse valorado suficientemente. Y esta decisión fue tomar posesión de los cargos que nos dieron los electores. Senadores y diputados federales, se decidió que debíamos venir a rendir protesta, asumir nuestros cargos y hacer nuestro máximo esfuerzo porque las cámaras del Congreso se convirtieran en el espacio del debate público, de las iniciativas de reformas, del diálogo entre las fuerzas confrontadas allá y de la construcción de posibles acuerdos para enfrentar la crisis política que tiene confrontados hoy a los actores principales después de la elección del 2 de julio. Y así lo hicimos. Y empezamos las conversaciones. Aquí en esta casona de Jicotencal hemos dicho con toda claridad que nadie se asuste ni se asombre de que haya reuniones de la Junta de Coordinación Política, reuniones en los espacios de Jicotencal, de todas las fuerzas parlamentarias, discutiendo comisiones, discutiendo agenda legislativa y discutiendo cómo conducimos de la mejor manera las sesiones del Senado de la República. Pero hay un asunto de definición. Algunos senadores lo conocen con más detalle, otros quizá menos. Senadoras. Hace unos días en la Cámara de Diputados tuvieron un problema, porque de acuerdo con la tradición de la Cámara y los acuerdos parlamentarios de los últimos años, se establece que la segunda fuerza parlamentaria podía ocupar legítimamente la presidencia de la mesa directiva. La segunda fuerza es el PRD, por sí mismo, sin coalición. Pero viene un problema. ¿Y qué va a pasar con un presidente perredista el 1 de septiembre? O peor aún, ¿qué se podría esperar de un presidente perredista el 1 de diciembre? Y en las negociaciones parlamentarias, sin modificar la ley orgánica, sin reforma previa, se llegó a un acuerdo político entre la primera y la tercera fuerza. Todos conocimos por nuestros compañeros diputados el tema. Y este acuerdo consiste en decir, a ver, es legítimo, dijeron estas dos fuerzas políticas, que mediante un acuerdo de Cámara vayamos a dos cosas. Primero, a que la primera fuerza ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados y que la tercera fuerza ocupe la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Y qué hacemos con la segunda fuerza? Se preguntaron. Bueno, pues reformamos la ley. Se valen los acuerdos políticos y que eso se refleje en la reforma a la ley. Y aunque esperemos a la conformación de la Junta de Coordinación, vámonos por esa vía. Nuestros compañeros diputados nos consultaron. Somos de una misma fuerza política y es deseable que las dos cámaras tengan mecanismos de comunicación y de acuerdo. Ojalá todos lo podamos hacer. Y nosotros les dijimos, avancen en su negociación en la Cámara de Diputados, porque pronto en el Senado tendremos que tocar el mismo tema. Muy pronto. ¿Por qué? Porque en el Senado nadie objetó lo que nadie debía haber objetado en la Cámara de Diputados. La primera fuerza parlamentaria en el Senado, representada por el senador Krill, ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Y nosotros dijimos, así debe ser. La segunda fuerza parlamentaria ocupa la presidencia del Senado y el senador Mario Fabio Beltrones está presidiendo no esta sesión, pero sí el periodo. Y así debe ser, dijimos nosotros. Ya llegará el momento de entrar en materia. Hoy por la mañana recibimos la minuta proyecto de decreto que da cuenta de la reforma que los diputados hicieron. Y nuestros compañeros diputados nos dijeron, les pedimos que le den rapidez a la aprobación, obvia y urgente resolución, para que se vote hoy mismo y mañana pueden integrar Junta de Coordinación Política. Y el PRD dijo aquí en el Senado, de acuerdo. Para facilitar el acuerdo en la Cámara de Diputados,
demos otra muestra más, la primera la dieron los diputados, de que somos una fuerza parlamentaria responsable y que queremos corresponsabilizarnos de la conducción de las cámaras del Congreso. Faltan largos 6 años para que esto culmine, apenas vamos empezando. Vamos fijando las reglas de la corresponsabilidad. ¿De quiénes? De las 3 principales fuerzas políticas que en un acuerdo de reformas a la ley orgánica en ambas cámaras pueden asumir estas responsabilidades y también incorporar a las fuerzas parlamentarias menores. Y así van caminando las cosas. Debo decir que al momento de presentar esta iniciativa, a esta hora de la tarde, el PRD en el Senado no tiene ninguna seguridad de que este proyecto pueda ser consensado y aprobado. Tampoco tiene el rechazo todavía. Vamos a platicarlo. Y no tenemos la premura de la Cámara de Diputados. El primer año está resuelto en ambos órganos de gobierno. Nos falta del 2 al 6º año. Y podríamos platicarlo. Yo espero, a nombre de mis compañeras y compañeros senadores, que todos seamos conscientes dónde estamos parados. La disputa política no ha dejado buenos saldos en la valoración que tiene la ciudadanía de los políticos, de todos los partidos, empezando por el mío si quieren. Y el escándalo que hoy estalló en la mañana no nos puede ser ajeno. No quiero entrar en materia de un tema que le corresponde a la Cámara de Diputados. Seguramente en su plenaria y en sus instancias de dirección pronto debieran entrar en materia de evaluar qué ocurre. Solo hago una referencia. ¿De qué tamaño es el deterioro de las cámaras del Congreso y de los políticos que han ocupado esas cámaras o de nosotros mismos que las ocupamos ahora? Que hoy podemos conocer en cadena nacional en la radio que hay intereses privados que determinan si una ley pasa, se frena, se rechaza o se aprueba. ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos intereses privados están atrás de decisiones fundamentales recientes en las cámaras del Congreso? ¿De qué tamaño es la responsabilidad nuestra frente a acontecimientos como los ocurridos? Y no se trata de ser leña del árbol caído, simplemente de hacer una reflexión pública. ¿Es posible que eso no nos mueva a nada y que pensemos que no pasa nada y que este escándalo pueda pasar como un asunto más que en 2 o 3 días se acaba? Nosotros pensamos que no. Le corresponde al grupo correspondiente poder evaluar pronto los daños para esa fuerza política, pero los daños también para la Cámara de Diputados, con más razón si la reforma que hoy en la mañana se aprobó, sin los votos nuestros, por cierto, trae una consecuencia concreta mañana: la integración de un órgano de gobierno de la Cámara Baja. Pero insisto, ese tema es un asunto de los diputados que espero pronto lo arreglen bien. Solo quiero terminar diciendo, antes de subir a esta tribuna y en la mañana cuando salimos a ponernos de acuerdo el grupo parlamentario, comentamos rápidamente el tema. Lo comenté con mi compañero Graco Ramírez, lo comenté con mi compañero Ricardo Monreal, con los demás senadores, porque la situación del país es preocupante para todos. Lo que viene en los próximos días también lo es preocupante. Lo es para el presidente de la República, lo es para nosotros como agrupamiento de 3 partidos políticos. Viene el 15 de septiembre, los mensajes de Los Pinos no son buenos, del vocero, por cierto, pero es el vocero presidencial. Pareciera que desde Los Pinos se atiza el montaje de un enfrentamiento, cueste lo que cueste, en la noche del 15. Nuestra fuerza política y nuestro movimiento ha avanzado con responsabilidad en el marco de lo que podemos hacer, facilitando que el acto del 16 de septiembre se lleve a cabo sin contratiempos, a cambio de nada, simplemente para facilitar que el ejército pueda realizar su desfile tradicional el 16. En la tarde del 16 nos reunimos miles
miles de gente de todo el país, a tomar decisiones sobre el rumbo que vamos a tomar. Y solamente les quiero decir que en materia de órganos de gobierno, mesa directiva y junta de coordinación política, pero también en materia de comisiones que se está discutiendo aquí en los grupos de trabajo, nosotros queremos pedir, y creo que tenemos derecho, que se nos reconozca lo que representamos en esta Cámara. Nada más, pero nada menos. Si aquí se tomara una decisión equivocada, si no se valorara lo que hay afuera, si no hubiera conciencia de dónde estamos y en qué situación nos encontramos, nosotros actuaremos en consecuencia. Ya sufrimos en la 59 legislatura, aquí en este Senado de la República, decisiones que se legitimaron por ser simplemente mayoritarias. Dos fuerzas políticas decidieron todo. Y hoy el Senado está desde arriba hasta abajo, en comisiones, en órganos de gobierno, en los aparatos de conducción del Senado, o estaba hasta el 31 de agosto, totalmente ocupado por propuestas de dos partidos, solo de dos. Todavía expresamos aquí nuestra buena fe de esperar que esto lo platiquemos en los próximos días y semanas. Pero no puedo dejar de subrayar que nosotros vamos a ser consecuentes con el mandato que nos trajo y que nos llevó a tomar posición en estos cargos. Lo vamos a discutir con intensidad, con razones, para convencerlos y para poder ser convencidos cuando los argumentos vengan del otro lado y nosotros tengamos que evaluarlos. Estamos dispuestos a eso. Pero sí les expreso que no es buena hora para quienes han ocupado u ocupamos cargos legislativos. No es que festinemos los escándalos que denigran a los políticos, es que los políticos, por lo menos algunos, se prestan para los escándalos. Y esto trae sus consecuencias. Por lo tanto, ciudadano presidente, paso a la última parte para presentar. Sí, senador. Senador, estamos en la presentación de iniciativas y no ha lugar a ninguna otra intervención. Yo le agradecería, permita que el senador Carlos Navarrete continúe. Culmino la presentación, ciudadano presidente, y con mucho gusto, al finalizar la presentación, podré aceptar las preguntas que los senadores y senadoras quieran formular, porque me parece que es importante que nos escuchemos y que nos contestemos adecuadamente. Por ello, someto a esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos. Artículo único. Se reforman los artículos 62, numeral 2 y 81, numeral 1 y 5, y se adiciona el artículo 62, numeral 3, recorriéndose el resto de los numerales de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 62. La mesa directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos cuando ningún grupo parlamentario contenga a la mayoría absoluta del Senado. La presidencia de la mesa directiva corresponderá sucesivamente en cada legislatura a un senador de un grupo parlamentario diferente de los tres con mayor número de integrantes. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la mesa directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que disponga el reglamento. En ningún caso, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores recaerá en el mismo año legislativo en un senador o senadora que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política. La elección de la mesa directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno del Distrito Federal. Artículo 81. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura. Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política 2 senadores por el grupo parlamentario mayoritario y un senador por cada uno de los 2 grupos parlamentarios que le sigan en número. En su ausencia,
el coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar un senador que lo represente. Si al iniciar la legislatura ningún grupo parlamentario cuenta con la mayoría absoluta del Senado, la presidencia de la Junta de Coordinación Política tendrá una duración anual y será ocupada sucesivamente en cada legislatura por los coordinadores de los 3 grupos parlamentarios más grandes, en el orden que al instalarse los mismos sea decidida por la propia Junta. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 12 días de septiembre del 2006, y suscribe, seguidor de ustedes, Carlos Navarrete Ruiz. Esta es la iniciativa que pongo en manos de la presidencia y estoy a disposición, señor presidente, si algún senador o senadora desea hacer alguna pregunta a quien esté en la tribuna.